Hola, muy buenas tardes a todos. Ya nos vamos a ir incorporando de a poco. Bienvenidos a esta reunión científica de la Sociedad Gestáltica Integral Argentina. Soy la doctora Aida Bellocanto. Qué bueno hola, que nos podamos juntar en este diciembre, en esta reunión que tenemos hoy en vivo. Es la verdad un honor a la licenciada Mabel Mecchiani. Voy a invitarla, así que me van a dar solamente un minuto. Ya saben que es eh, todo unos segunditos. Acá la estoy invitando para que pueda unirse a nosotros y dar esta charla. Es tan maravillosa, tan importante en estos tiempos que vivimos, o en todos los tiempos, mientras tenemos vida, que es trauma, que es cómo nos afecta nuestras vidas y cómo sanarlo, que me parece una gran oportunidad que haya podido, coordinamos la fecha con ella para que pueda brindarnos. Es un ser con muy especial, muy rico como persona, y como profesional tiene una grandísima trayectoria. Estamos esperando a que Mabel acepte la solicitud. Ella es la directora de IPPT, del Instituto de Psicogenealogía y de Psicología Transgeneracional. Es también formadora de terapeutas, por supuesto psicólogas, psicoterapeuta gestáltica, formadora en constelaciones estructurales. Tiene un gran bagaje y una gran trayectoria a nivel nacional e internacional. Es docente, universitaria, y ha escrito muchos libros y artículos. En el 2018 escribió uno, La sangre tira. Me quedo así pensando, pues sumamente interesante. Ojalá puedan tener la oportunidad de acceder al mismo. Mabel, te mandé la solicitud. Te lo mandé, te lo vuelvo a mandar, porque ahí está presente. Hola, te la volví a mandar. A ver si ahora te llega. Ahí está entrando. Hola, Mabel, bienvenida. Hola, Qué placer. gracias, que muchísimas gracias por esta invitación. ¿Me escuchan Así. bien? A ver, vamos a yo ¿Me voy escu- viendo, en principio, si nadie se está quejando, porque yo voy viendo los mensajes. Yo creo que tú también, yo los veo. Si alguno tiene problema, te escucho perfecta, Mabel. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. muchísimas gracias por esta invitación. Sabes muy bien, Aida, el placer que me da que podamos compartir el camino en los distintos momentos de este desarrollo, así que un placer enorme estar aquí, casi ya al finalizar este año, así que un poco repasando quizás todo lo que pasó este año Sí, y a medida de cierre y de evaluación de nuestras propias vidas, ¿no? Como sí, en este año que ha sido tan difícil y tan particular para la vida de todos. así es, así es. Por eso el tema me parece tan importante, no solamente por este año tan especial, sino que lo que se refiere al trauma, a la vida misma, en algún momento, en alguna situación, para que no sea todo acotado a la pandemia, sino que es un tema que nos impacta, nos interesa y nos suma mucho. Muy bien. Bueno, cuando quieras comenzamos. Yo, Ya si te mismo. parece, Sí, pensaba lo siguiente, Aida, que pensaba, es viernes, después de una semana de trabajo, después de un día donde para muchos de agenda completa, y iba a proponer para todos y para todas hacer como una pequeña centración, como para maravilloso. volver a nosotros mismos, a nosotras mismas,
Y la idea de este encuentro de hoy es poder compartir vivencias. En realidad yo algunos conceptos que sí fui aprendiendo y que me gustaría compartir con todas las personas y los amigos que nos están escuchando y Ay, viendo. gracias, gracias. Yo personalmente te agradezco la centración. Gracias. Sí. Bueno, sí, estamos todos así, alineados para podernos volver a nosotros mismos y desde ahí poder dar a otros. Así que desde lo que cada uno está en su casa, en el lugar donde ha encontrado, quizás todavía en algún lugar de trabajo, mi invitación es que encuentren un lugar que sea cómodo para cada uno, para cada una, y simplemente pedirte si podés cerrar tus ojos, básicamente para poder ir a tu mundo interno. Hay personas que no lo logran, que no pueden, no les gusta. Entonces quizás pueda ser bueno mirar un punto en el piso. Básicamente es para llevar toda tu atención a ese espacio, a ese mundo que está de la piel hacia adentro de cada uno de nosotros, de nuestra interioridad. Y mientras vamos entrando en ese espacio, mi propuesta es pedirte que vayas soltando agenda, preocupaciones, el día de trabajo, la semana laboriosa. Y mi pedido es que puedas llevar toda tu atención en este aquí ahora a tus pies. Solamente chequear cómo están tus pies, cómo es el contacto de tus pies en relación al suelo, a la tierra, que estás aquí ahora en contacto. Y chequear también en este pequeño recorrido por tu cuerpo, cómo están tus isquiones, cómo está la cola en conexión con el asiento, cómo está tu columna vertebral, cómo está tu espalda en contacto al respaldo. Para finalmente encontrarnos con nuestro cuarto soporte, que es nuestra respiración, invitándote a exhalar profundamente y sacar afuera preocupaciones, ideas, agenda de trabajo, agenda en general de actividades o de ocupaciones o de preocupaciones, y poder inhalar aire puro, aire fresco, inspirar la energía del universo y traerla a tu cuerpo, exhalando, inhalando. En contacto con estos 4 soportes, tus pies, la cola en relación al asiento, los isquiones, la espalda, la columna, tu respiración. Quiero invitarte a que imagines un punto
en lo que para vos es el centro de tu cabeza. Un punto allí, imaginario, en el centro de tu cabeza. Visualizando como desde allí desciende un haz de luz blanca. Y ese haz de luz blanca se dirige y se une a un punto en el centro de tu pecho. Haz de luz que sigue su movimiento descendente y se dirige y se une a un punto imaginario en el centro de tus genitales. Desciende y se une ahora a un punto imaginario de lo que para vos es el centro de la Tierra. Y desde el centro de la Tierra, ese haz de luz comienza ahora su movimiento ascendente. Y del centro de la Tierra se dirige y se une a ese punto que habías encontrado en el centro de tus genitales, y sigue ascendiendo y se une a un punto en el centro de tu pecho, y asciende y se une a un punto en el centro de tu cabeza. Haz de luz que ahora sigue su movimiento ascendente y se dirige y se une a un punto de lo que para vos es el centro del universo. Y así, cielo y tierra, cuerpo y alma, están un poco más alineados, integrados, en contacto. Y dentro tuyo una columna de luz blanca. Y esa columna de luz blanca representa ese centro, ese lugar donde sos vos mismo, vos misma. Ese lugar donde no hay caretas, que es pura verdad, que es pura intimidad y contacto con vos misma, con vos mismo. No pierdas el contacto con ese espacio, no pierdas el contacto con ese eje. Esta es una invitación, una recomendación, una intención. Y por este contacto, con este contacto, permanece para sentirlo un poco más, un poco más, un poco más. Y pedirte en contacto con este mundo interno de intimidad, vuelvas muy, muy lentamente a contactarte con los movimientos de tu cuerpo, con las sensaciones, percepciones que tengas.
muy lentamente, ir tomando contacto con los sonidos, los silencios del contexto en el que estás, los olores, los perfumes, para muy, muy, muy lentamente ir volviendo a este espacio, ir abriendo muy despacito tus ojos, para poder tomar contacto nuevamente con todo el grupo y poder compartir algunas reflexiones todos juntos, todas juntas. Gracias. Bueno, recomendable para todos los días, pero especialmente a momentos como este de viernes, de todo un fin de semana y de toda una semana en este contexto de pandemia. Yo decía el otro día en una reunión que teníamos con el equipo que yo bendecía este momento en el que nos encontrábamos, porque de verdad creo que somos sobrevivientes, que hemos podido llegar y hemos podido resistir y hemos podido llegar a este momento. Entonces honro, bendigo, que podamos estar también escuchándonos en este momento, más allá de todos los infortunios, desajustes, desconexiones, dificultades, por los que hemos estado atravesados en esta pandemia. Así que esa es mi primer reflexión, ¿no? Como bienvenido a este momento. A mí me acompañó mucho este año una frase que escuché en el mes de marzo, de casualidad y en una entrevista con una alumna, que ella, refiriéndose al momento, no estaba aquí, sino estaba en el exterior, y donde ya habían vivido con más crudeza todo el proceso de lo que se llamaba, de lo que se llamó, se llama la primera ola de esta pandemia, y ella usaba esta frase, decía: estamos todos atravesando la misma tempestad, cada uno en nuestro propio barco. Y a mí esta frase me ha resultado tan descriptiva, perdona a los que ya me han escuchado alguna vez y que están volviendo a escuchar, pero me parece absolutamente gráfica para explicar este momento histórico para la humanidad que nos está tocando vivir y en el que todos estamos atravesados. Tempestad en realidad alude un poco al tema que nos atañe, lo mismo que en el propio barco, ¿no? Porque la tempestad tiene que ver con esta pandemia, con este contexto, con lo que llamamos esta situación de trauma social por el que todos estamos atravesados. Lo uso en presente porque no es algo que ya terminó, seguimos y empezaremos nuestro nuevo año con muchísimas ilusiones y esperanzas, y también con mucho del cansancio que fuimos acumulando durante todo este año, y lo digo también en primera persona, y también te incluyo, Aida, también especialmente para los que nos toca ayudar también a otros, donde hemos tenido también que sobreponernos para poder también ayudar mejor a otros. A mí es un tema que me interesa mucho, siempre me ha interesado el concepto de trauma, de reflexionar. Muchos conocen, vos también, como mi apasionamiento por la psicogenealogía y lo transgeneracional, y el concepto de trauma familiar y trauma social y trauma personal nos acompaña mucho en toda esta formación, y me parece que, por eso te preguntaba si en estas charlas
por ahí han hablado en alguna oportunidad, y si no recordamos algunos conceptos, porque de ninguna manera es una clase teórica, pero sí para poder entender qué es lo que nos pasó y nos pasa. Que es tan valioso. Porque si yo pienso en lo que significa trauma, trauma viene del griego, si uno busca en el diccionario dice herida, no sé, la traducción del griego es herida, ya algo nos está diciendo, y si uno lo mira desde los libros de psicopatología, se define como trauma una ruptura en el funcionamiento psíquico. Estas serían como definiciones habituales. Ahora vamos a incluir una tercera definición para saber de qué estamos hablando. Si traigo otro concepto, esto que decía voy a incluir también a un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Peter Levine, y Peter Levine dice que si uno tuviese que definir qué es un trauma, él dice, trauma es desconexión. ¿Con quién? Con uno mismo. ¿Con quién? También en nuestros vínculos con los otros. Por eso es que también incluye esta pequeña centración, ¿no? Porque la centración va a curarnos de todas nuestras partes que quizás hayan quedado desconectadas, pero sí recordar la importancia de esos momentos de introspección para poder volver a nosotros mismos y poder juntar esas partecitas que quedaron desconectadas. Y ahora vamos a ver por qué. Generalmente cuando uno piensa en trauma, es interesante porque se refiere la misma palabra al hecho, ¿no? Uno dice, hubo un acontecimiento traumático, ¿no? O estamos atravesando por un acontecimiento o un hecho traumático, la pandemia. La pandemia es un hecho traumático, pero también llamamos trauma a la vivencia que tenemos frente a ese hecho, ¿no? Y esa vivencia es la que trae síntomas que se vivencian como desvalimiento, sensación de desamparo, sensaciones de vacío, o sensación de vacío, de desvalimiento, de desamparo, de desapego, con síntomas de manifestaciones físicas, que ahora vamos a ver también un poco de qué se trata, como por ejemplo insomnio, una ansiedad exagerada, una preocupación desmedida, un estado de sobreexcitación, y donde muchas veces el cuerpo sigue reaccionando, aun cuando esa situación amenazante se terminó, sigue reaccionando sobreexcitadamente. Hay también sensación de querer evitar, pero ahora vamos a entender quizás un poco más de qué se trata todo esto. Porque lo que es claro es que hemos atravesado una situación donde, para entender cómo está muy, muy claro lo que nos ha pasado, ha sido tan reciente, todos podemos mirar aquel momento en donde de repente nos dijeron aislamiento, pandemia, aislamiento, donde primero no entendíamos nada y pensamos que eso se refería a otro continente, a otros países, que era por ahí una gripe que después se pasaría, hasta que empezamos también a ver que de repente no podíamos salir, o que si salíamos teníamos que usar barbijo, de que nuestras conexiones con los otros se veían dificultadas, que muchos
o perdieron sus trabajos debido a la pandemia y a la crisis económica concomitante, perdiendo parcial o totalmente sus trabajos, la desconexión con los grandes, con los chicos, y todas estas sensaciones que también fuimos viviendo. ¿Esto qué significa? Que hubo un hecho amenazante, externo, frente al cual nos sentimos que no teníamos defensas, o que las defensas que teníamos no nos alcanzaban, o no sabíamos de nuestra caja de herramientas a qué apuntar para podernos sentir mejor, sobreponernos y seguir adelante. Voy a seguir con alguna frase también de Peter Levine, cuando él dice, él ha estudiado mucho los mamíferos animales, donde quería mirar a ver qué era lo que pasaba en los animales frente a situaciones de estrés, y él lo que miró, yo tuve la suerte de conocerlo personalmente, y él traía sus videos, sus películas, donde mostraba al animal que podía estar frente a una situación peligrosa porque había un animal más grande que estaba al acecho. Entonces él describe 3 reacciones posibles en el mundo animal, en los mamíferos, frente a situaciones amenazantes. Entonces, cuando la presa, frente a esa situación amenazante de peligro, siente que tiene recursos, ataca. Si siente que no tiene recursos, ¿esto qué significa? Que el animal que quiere atacarlo es mucho más poderoso, se siente que frente a eso no puede, el camino es la huida. Pero también existe una tercera posibilidad, que es cuando uno queda atrapado en una situación, o el animal queda atrapado en una situación donde no tiene para elegir, y se siente con menos recursos, o se percibe instintivamente que tiene menos recursos que el animal que está en su acecho. Entonces, en el reino animal está esta tercera posibilidad, que es el congelamiento. El animal, el mamífero, se hace algo así como el muerto. Sí. ¿Por qué? Porque los animales, los mamíferos, comen de carne cruda y no de animales muertos. Entonces, este es el recurso que tienen para poder sobreponerse a esa situación de peligro, o más que sobreponerse, a poder sobrellevar una situación inminente de ataque y de gran peligro. Y estas también son posibilidades que tenemos los seres humanos, cuando sentimos que podemos, con los recursos que tenemos, podemos ir adelante. A veces hace que, si sentimos que no tenemos los recursos suficientes, entonces nos abstenemos y nos retiramos. Y también esta tercera posibilidad que Peter Levine descubre en los mamíferos, también las tenemos los humanos, que es quedar en situaciones o en estado de congelamiento, como esto, como si uno quedara, hay una mancha, que es la mancha de la estatua, ¿no? Como si uno queda como una estatua, congelado por dentro, congelado en el mundo de las emociones y de su aparato psíquico. A diferencia de los animales, nosotros no tenemos la misma posibilidad de sobreponernos. Y esto es lo que hace, o lo que genera, esta vivencia traumática, que en realidad es lo que define
más que el hecho en sí, que, digamos, las consecuencias que puede tener estos hechos, el impacto de estos hechos traumáticos sobre cada uno. Es la tempestad con la que va a gravitar sobre cada uno de nuestros barcos, sí, usando esa primer palabra, sí, esa primer frase, no esa primer palabra. Pero aquí también, cuando yo decía al principio que le daba la bienvenida a este momento, porque si estamos juntos es porque frente a tantas pérdidas, como decíamos, de seres queridos para muchos, de enfermedades, de pérdidas de trabajo, de pérdidas de vínculos, también frente a todas esas pérdidas, algo probablemente tengamos en común, que tenemos una cierta capacidad innata de ajustarnos, de afrontar, de resistir, y de empezar también a prepararnos para nuevos desafíos. Muchos ya los hemos tenido que hacer, de hecho, que estemos teniendo esta charla también forma parte de lo que Boris Cyrulnik habla como de resiliencia, porque en algo nos hemos ajustado a estas nuevas circunstancias y hemos inventado estos nuevos desarrollos. Para algunos eran conocidos, pero para otros como nosotros quizás no, y hoy estamos también aprovechando, aprendiendo, a ver de qué manera hacerlo diferente y no sucumbir frente a esta tempestad. Esta es la posibilidad que también tenemos de cuidar a nuestros propios barcos, ¿no? Y esto es la capacidad también que tenemos todos, que más allá de la tempestad en común, del resguardo que cada uno tenemos para inventarnos, reinventarnos, cuidarnos, porque esta es cuidarnos también frente a esta circunstancia en común que todos tenemos. Mucha gente pregunta, bueno, pero entonces ¿esto qué significa? ¿Que no existen hechos traumáticos? Y sí, hay hechos traumáticos con mayúscula, por supuesto, las guerras, los desastres naturales, las epidemias, por nombrar algunos ejemplos, son claramente hechos traumáticos con mayúscula, y también hay hechos traumáticos personales, ¿no? Cuando una persona se le anuncia una enfermedad grave, las personas que han tenido que estar, por ejemplo, internadas, donde no dejaban que nadie las acompañe, atravesando solas esas situaciones, situaciones de divorcios, de violaciones, de maltrato, claramente implican, como decíamos hace un rato, que la amenaza externa sea mayor que los recursos que sentimos que tenemos, y esto es lo que produce esta fractura psíquica. Es como si uno sintiera o sentimos que no tenemos la capacidad o que no tenemos los recursos para afrontar lo que nos toca. Pero algo intuitivo o pensado, algo tenemos y algo hemos encontrado, como decía, nuestras cajas de herramientas para ajustarnos y afrontar y resistir y sobrevivir y llegar hasta aquí. Y también prepararnos o ya haber empezado con nuevos desafíos. Por supuesto, hay hechos que hacen que esta capacidad innata que todos tenemos se vea agravada, dificultada, dañada.
que tiene que ver con experiencias tempranas, infantiles, difíciles, especialmente entre los 5 o 7 años, y por supuesto situaciones de vulnerabilidad social y de violencia que hacen que nuestra caja de herramientas se vea como más limitada frente a estas situaciones, como decíamos, de abordar o de sobrellevar la tempestad. Sí. Se cambia el barco. Decíamos, Perdón que te interrumpa, que te modifica el barco en el que atraviesas la tempestad. Absolutamente. Esto hace que sea como más difícil porque tengamos que prestar mucha más atención o porque la madera con la que está construida nuestro barco quizás sea más débil. También lo que es verdad que aquellas personas que no han tenido nunca alguna dificultad muchas veces también se sienten que tienen menos recursos y no tienen a dónde apelar para buscar esas herramientas para poder sobrellevar situaciones difíciles y situaciones difíciles también como las que nos ha tocado vivir y donde en esto nadie quedó exento. Algunos más, algunos menos, algunos más en la esfera familiar, otros más en la esfera laboral, en la esfera social, en chicos, en grandes. Yo mi propia familia, en los más cercanos que tengo entre 6 y 92 años, tengo un panorama bastante generalizado de cómo también en las distintas edades y el que estaba empezando su primer grado o el adulto mayor que que está pasando sus últimos años de vida y que de repente también se vio limitado y cortado las conexiones con la familia, con los amigos, con las situaciones cotidianas de la vida. Todos, por un lado, perdimos y todos algo perdimos y también, porque esto también es importante, todos algo aprendimos. Yo creo que todos los que estamos acá, algo seguro aprendimos para estar, y si estamos es porque queremos también seguir aprendiendo, sí. Y en el intercambio también eso nos energetiza para escuchar si a alguien le hace bien la meditación o la alimentación sana, o de repente el contacto con la actividad física, el no perder contacto con la familia y cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo seguir activo, poder seguir leyendo, poder intercambiar socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todos seguro hemos tenido que aprender en estas adaptaciones en nuestra vida cotidiana. Hay algo que es bien interesante, que así como yo digo, cuáles pueden ser los agravantes para que nuestro equipo personal, esto de nuestro barco, quede como un poco dañado o más endeble, también hay algo que fortalece mucho y que no es un elemento menor, que es cuando nos preguntamos, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? O sea, ¿qué nos pasó después de esa vivencia traumática ocasionada por un hecho traumático? ¿Qué pasó después? Yo recuerdo hace muchos años, creo que fue en el 2005, si no me equivoco, que tuve la posibilidad de estar en Alemania, en una ciudad que se llama Würzburg, donde
se reunían distintos consteladores, justamente allí es donde había estado invitado Peter Levine, porque en ese momento quienes estábamos allí éramos personas que estábamos trabajando también vinculadas al área social. Todos los trabajos que se presentaron en ese evento estaban muy direccionados a lo social, al trabajo con grandes grupos. Y recuerdo de una de las expositoras que contaba, ella había trabajado con refugiados, no recuerdo en qué país, pero en África, en esas migraciones que hay de país en país, buscando corridos por el hambre. Claramente esta es otra situación de trauma social, por la falta de agua, por las guerras, que estos movimientos que hacían que generaran procesos migratorios y que esas personas que se trasladaban o que migraban a otro país se convertían en el país donde llegaban en refugiados. Y llegaban a campos de refugiados, no es que estaban haciendo una migración normal. Y entonces, si en los relatos de esas personas, al cabo de un tiempo, cuando se estabilizaban, cuando les preguntaban qué era lo que más recordaban cuando habían llegado al campo de refugiados, ¿no? Después de pasar por una situación migratoria tan traumática, y en muchas de las respuestas coincidían con esto, que muchas veces las personas que trabajaban con estos refugiados, muchas veces les decían, ¿quiere tomar algo? ¿Querés tomar algo? Y la persona por ahí contestaba, bueno, un café, un té o un agua, y que quizás los ayudadores jamás traían ese café o ese agua, pero solamente por el hecho de que alguien les preguntara qué necesitas, o qué necesitas comer, o qué necesitas tomar, más allá que se haya satisfecho esa necesidad, es lo que marcaba una diferencia. Y esto pasa también, y para tenerlo en cuenta, frente a situaciones traumáticas, y para pensarlos también en nuestra propia vida y a lo largo de este año tan difícil, pensemos también en el momento de, de los primeros anuncios, de cuando empezamos a leer sobre esta pandemia, de lo que de repente era 15 días en aislamiento, pensábamos que terminaban esos 15 días, salíamos, nos sacábamos el barbijo y a otra cosa. Afortunadamente no todos, porque también, por lo menos eso es lo que pienso, también eso ayudó a poder ayudar a otros, ¿no? Como en esta creencia de que no era todo tan rápido, tan pronto que se iba esto a resolver. Entonces podemos pensar también en nuestras propias vidas, qué fue lo que nos ayudó, qué fue lo que pasó después, si fue la llamada de un amigo, el estar más cerca de quién, o alejarnos de quién, buscar qué es lo que pasó después, porque generalmente después también de una situación traumática, lo que las personas tenemos, digo porque todos hemos pasado como una disociación o una evitación del contacto también con los lugares, con las emociones que nos afectaron, y eso, y esa evitación sumado a que también
de la desconexión, ¿se acuerdan que decíamos hace un rato? Que es como si frente a esa situación desmedida, que sentimos que nuestro aparato psíquico no pudo metabolizar, es como si hubiesen quedado como muchas partes nuestras separadas, divididas, y por eso un poco el mensaje de este encuentro, ¿no? Porque como de reflexionar de esto, porque lo interesante también es que cuando uno recupera todas esas partes, y sí tenemos la posibilidad de hacerlo, algunos lo harán naturalmente, otros necesitarán de un proceso terapéutico, de participar de determinado grupo, de estar con amigos, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos, ahí me iba a decir algo, lo que necesitamos entonces es unir esas partes, y lo interesante es que si uno logra eso, que es posible, las personas podemos salir mucho más, con mucha más energía, con mucho mejor potencial que antes de entrar a la situación traumática. Entonces, atención, porque esta también es como la buena noticia, hablamos como de situaciones, de hechos difíciles, reales, que nos ha tocado vivir a todos y a todas, pero también como las buenas noticias es que si trabajamos, primero reconocemos que algo nos pasó, sería raro que alguien diga, no me pasó nada, yo por ahora nunca escuché a alguien que dijera eso, o sea, yo, entonces, si alguien también puede reconocer lo que es y reconocer lo que le sucede, y puede, como muchas veces, como de manera meticulosa, sin juzgar, sin criticar, como a veces un trabajo de microcirugía y de surcido, que claramente lleva un tiempo, porque uno tiene que empezar a conectar con aquello que está fuera. Muchas veces hay, además del insomnio, la ansiedad desmedida, lo llama flashbacks, ¿no? Como las escenas que vuelven. Imagínense para tanta gente que no pudo despedirse de sus seres queridos, que no pudo darle la bienvenida a sus seres queridos, que de repente un negocio de tantos años tuvo que cerrarlo, etcétera, o que tenía un proyecto de irse a vivir a un lado y de repente también quedó como paralizado, sin poder hacer, y así en cada historia. Tenemos también la posibilidad de, como decíamos, de conectar nuevamente con aquello que nos produjo el hecho, con lo que nos produjo la situación traumática, pero que más que conectarnos con el hecho en sí, que puede llevarnos a retraumatizar, lo importante es encontrarnos con esas piezas perdidas. Como si yo tuviese que decir a cada uno, a ver, ¿cuál sería el primer paso para esto? Es como poder descubrir que aquella o aquel que éramos, digo, en el mes de febrero, marzo, y quizás también lo que fue en los meses sucesivos, y con este que estamos, o con esta que estamos ahora, de qué manera como juntar esas partes, porque si yo digo, somos sobrevivientes, hemos resistido, hemos llegado hasta acá, es porque hay una parte nuestra más adulta, con recursos, a donde podemos integrar esas partecitas que quedaron como piezas sueltas, esos aspectos más
plenos de temor, de angustia, de ideas catastróficas, y poder como acercar esa parte, como en ese diálogo interno, ¿no? Entre esos dos yoes, ese yo que quedó como desarticulado con recursos, para poder ver que finalmente todo terminó bien, y que quizás nos hemos encontrado instintivamente con mucho más recursos de los que imaginamos que teníamos, y por eso es que algo nos ayudó a llegar hasta este momento, y estamos aquí, y esto es lo que también tenemos que celebrar, me parece, ¿no? De poder estar acá. Mucho. Te quiero, si me permites decir, cómo no solamente encontrar con mucho más recursos, descubrir la cantidad de herramientas que teníamos, el crear nuevas, el descubrir en este camino que llegamos hasta acá, como dices, como sobrevivientes, crear nuevas, y luego revalorizar muchas cosas. Han habido comentarios que han escrito, como por ejemplo, que han dicho, aprendí a agradecer el respirar. Esto de cosas en el agradecimiento de lo más chiquito y cuán valioso es. Otros, la importancia de los soportes, de las redes con las que contamos. Esto, como decías, de la gran pregunta en los campos de refugiados, ¿qué necesitas? Más allá de que puedas satisfacer o no tu necesidad, que hay un otro, de esto de las redes, hay un otro que te puede mirar y preguntarte, ¿qué necesitas? Entonces esto, como tú dices, ayuda a ir integrando esas partecitas nuestras con un todo mucho más grande, mucho más grande. Absolutamente. Si alguno quiere, yo te voy a pedir que vayas redondeando, porque Instagram a la hora considera que es suficiente y lo corta, Mabel, lo corta. O sea, así lo corta. Estas son de los nuevos aprendizajes, todo lo que hemos tenido. A ver, yo simplemente es este mensaje, me parece muy interesante esto que han dicho también las personas que están acá, porque esto de que también nos hemos aprendido a valorizar lo importante y lo esencial, y hemos dejado de lado lo que no era tan importante. En esos días que estábamos adentro y que no podíamos salir, o si salíamos teníamos que llevar una bolsa, y más de 2, 3 cuadras, porque quizás era como más difícil, excepto aquellos servidores públicos y de agentes de la salud, que se tuvieron que poner la camiseta y seguir laburando, así como algunos quedaron sin trabajo, otros se les incrementó la exigencia en lo cotidiano. Yo también quiero como homenajear a todos esos ayudadores, porque de verdad siento una profunda gratitud a los maestros que de repente he escuchado que no sé, que eran las 9 o son las 9 de la noche, ahora eran porque ya terminaron las clases y todavía seguían contestando WhatsApp de los padres para poder también contenerlos, a los padres con los hijos, a las parejas, como de poder ir a lo esencial, de ver que de repente, como no podíamos comprarnos, teníamos que arreglar con lo que teníamos, y volvíamos a recetas de la abuela, esto que la abuela decía, ventilá, ventilá, ventilá todos los días, ¿no? Como aprendimos a ventilar, recuerdo de una paciente que contaba que había tenido su bebé en plena pandemia, y entonces recordaba como la abuela, si había un poco de tos, ¿no? Como le hacía los pañitos cuando ella era chica, y eso era lo que hacía también con su bebé, etcétera, etcétera. El contacto con la naturaleza también, ¿no es cierto? Que
que de repente empezamos a escuchar que hay más pájaros, o podemos escuchar también el sonido del canto de los pájaros. Yo veo cada vez más perros en la calle, las personas con sus mascotas, y que he estado haciendo así como un muestreo muy personal, y he descubierto que mucha gente ha comprado su mascota en plena pandemia, o ha traído a su casa o ha albergado también, así como también muchos pensando de que podían traer contagios en algún momento abandonaban. Como que también pensemos en todo esto, y yo también con este mensaje me quiero despedir porque estoy mirando que ya pronto va a ser la hora. Ya me ocupo, sí. Como de agradecimiento otra vez a la invitación, a que también cada uno revise todo el potencial que tiene, que les ayudó a llegar a este momento, que también creo que lo vamos a necesitar todavía para sortear un poquitito más de adversidades, pero sostengámonos en las herramientas y en todo lo aprendido, y poder encontrar lo virtuoso en lo esencial. Así es, que creo que eso fue una de las muchas cosas, como has nombrado, que nos trajo esta vivencia, que es el cambio de las prioridades, el definir lo que es importante de lo que no lo es, el cambio de las prioridades, fundamental. Totalmente. Te están dando las gracias, Mabel. Gracias, bueno, también gracias. las recibo, gracias, te están agradeciendo. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Me quedo yo también muy agradecida con todos, y otra vez un placer haber compartido, Aida, este espacio. Gracias por la invitación. No, te agradezco tanto, y en nombre de todos, gracias a todos los que nos han acompañado, que sí, son claro. supervivientes. Gracias. Cortísimo el tiempo, en cuanto me hubiera encantado que hubiera más tiempo para que te hicieran preguntas, inquietudes, y voló, sencillamente voló. Voló. Gracias, gracias. Riquísimo, y nos quedamos, por lo menos yo voy a hablar, como decimos en esta primera persona, en todo, y después todo lo que recogemos, todo, y después toda el hacer una clara figura de todo lo valioso que pudimos descubrir, o que pude descubrir a través de este tránsito. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Mabel. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. ¡Feliz año! ¡Felices fiestas! ¡Ay, claro! ¡Cierto! ¡Felicidades! Gracias por recordarlo. ¡Feliz año! Que venga con muchas bendiciones para todos. Que así sea. Amén. Gracias. Ahí